Amigos, continuamos conversando con Ricardo Valdés, presidente de la organización Capital Humano y Social Alternativo, sobre esta problemática de nuestro país, la trata de personas. Y decía Ricardo, antes de ir a la pausa, que entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con estos 400.000 soles que tiene a disposición el Ministerio del Interior? Bueno, en principio, este dinero debe servir para financiar los operativos a nivel nacional, para financiar campañas de prevención y para financiar apoyo a las víctimas. ¿Se ha estado haciendo entonces? Bueno, en principio sí, yo entiendo que sí. O sea, sabemos por parte del Ministerio que ellos disponen de ese dinero para ese tipo de acciones. Ahora, también decía que me parece absolutamente insuficiente. No solamente es el Ministerio del Interior quien requiere de dinero. Vamos, ellos tienen dinero, pero son 1.300 comisarías. 1.300 comisarías. Entonces, y son 360 días al año. Son más de 6.000 policías. Entonces, hagamos cuentas, lo que significaría llegarle, estamos hablando de 4 soles por policía para poder informar a un policía sobre un delito tan grave como este. Porque además es un tema de investigación, ¿no? Es de seguimiento. Claro, es de seguimiento, hay que hacer inteligencia. Entonces hay que pagar pasajes, por ejemplo. O sea, ¿cómo se traslada un grupo policial de 10, 15 policías a hacer un operativo? ¿Con qué dinero lo hacen? Entonces hay necesidad, en realidad, de dimensionar mejor aún todavía lo que se requiere a nivel económico. Yo creo que la cifra ha sido puesto un poco, porque hay que poner algo de dinero. ¿Cuánto creen ustedes entonces que sea un monto adecuado, un monto suficiente para poder Voy a poner el cubrir ejemplo las del Ministerio Público, porque la trata de personas tiene que ser enfocada por diversos sectores del Estado. Así es. ¿No? Entonces, no solamente es la policía, también son los fiscales. La unidad de asistencia y protección a víctimas de testigos requiere de 18 millones de soles. 18 millones de soles. Sí, tiene solamente uno. Para poder dar protección y asistencia a víctimas, por ejemplo. ¿No? ¿Qué pasa cuando se hace un operativo? Nosotros nos preguntamos, ¿qué han recibido estas 1.960 víctimas que ha tenido la policía? ¿Qué supone alimentar a esta persona? Claro, porque no solamente es denunciar, es seguir el caso, hacer la sentencia, la prisión, pero también cómo queda la víctima. ¿Cómo queda la víctima? ¿Qué pasa con ella después? ¿Qué pasa con ella? Es decir, ¿cómo la regresas a su lugar de origen? O sea, si es de Iquitos y está siendo explotada en Puno, ¿cómo la regresas a Iquitos? Tienes que pagar un pasaje aéreo. Y no hay para cubrir. No hay para eso. Entonces tenemos nosotros como ONG muchas veces que hacer frente a ese inconveniente. Por ejemplo, no existen albergues para víctimas adultas. No hay ni uno solo en el país. ¿Adultas qué edad? Encima de 18 años. 18 años y medio ya es adulta, 19 años ya es adulta. Y después como ellos se resarcen también a la sociedad. ¿Cómo vas a poder trabajar con ellos si no tienes ni siquiera dónde tenerlas? No tienes cómo alimentarlas. Puede estar enferma, ¿cómo la curas? Entonces realmente, o sea, el Ministerio de Salud no tiene dinero para esto, el Ministerio de Educación invierte muy poco en la parte de prevención. ¿El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo, es uno de los mejores calificados en este estudio. Los centros de emergencia mujer trabajan durísimo para poder apoyar eso. Pero sin lugar a dudas no tienen todos los recursos que se requieren. No es suficiente. No es suficiente, hay al menos 2 albergues para menores en todo el país del Estado. ¿Y hace cuánto tiempo se está dando esta problemática en nuestro país? La es problemática histórica. de la trata de personas. Es histórica. Pero va aumentando conforme pasa. Lo que pasa es que se llama trata de personas de hace poco. Antes era conocida como trata de blancas. De ahí se le suma la explotación laboral y las otras finalidades que mencioné. Entonces se habla de trata de personas en ese sentido. Entonces, pero es muy antigua. Es muy antigua. Ahora, en ese sentido, usted me decía que existe un plan nacional, ¿no es cierto?, de acción contra la trata de personas, que ¿por quién está dirigido? En principio lo coordina el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, y que me dice que no está funcionando y no se está haciendo nada. No hay dinero. O sea, si hubiera, lo que pasa es que... Pero entonces, ¿por qué se hace un plan si no se tiene antes el presupuesto? Para hacer un plan, me imagino que hay primero ver... ¿Cuánto de presupuesto tengo? Con esa posibilidad voy a poder ejecutar. El plan tiene responsabilidades para una serie de ministerios y tiene responsabilidades para los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces, se supone que cada plan, cada entidad del Estado responsable debe cada año programar lo que requiere para aplicar ese plan. Pero también la resolución suprema con la que se origina este plan, el decreto supremo, establece que cada ministerio debe incluirlo dentro de sus gastos corrientes. No hay un presupuesto específico para la trata de personas. Entonces, ¿es solamente una cosa en el papel? Es un llamado, es un saludo a la bandera. Lamentablemente, desde el año 2011 que se aprueba el plan, exigimos dinero para el 2012, no se le entregó, pedimos dinero para el 2013, no se le entregó. Es más, está pendiente, por ejemplo, que asista el Premier
al Congreso de la República, nosotros exigimos que el Premier asista al Congreso de la República a explicar qué pasa con la trata de personas, no porque lo pida CHS o lo pida la sociedad civil, está obligado por ley. Hay una ley que dice que el Premier debe asistir todos los años a explicar qué hace el Estado por la trata de personas. Pues la que espera entonces el señor Premier, pero vamos a seguir hablando sobre este tema. ¿Cuál papel o qué papel cumple el SISTRA, que es el Sistema de Información Estratégica sobre la trata de personas, que creo que está a cargo del Ministerio Público? Por eso explicaba que eran dos registros y no se pueden sumar. Lo que es Ministerio del Interior y Policía Nacional tienen denuncia, es decir, la persona que va a una comisaría y dice, tengo la sospecha de que mi hija ha desaparecido y que creo que está siendo explotada porque me ha llegado un dato a través de una amiga. Entonces va y denuncia a la comisaría. La comisaría debe empezar una investigación. Eso es el RETA. El SISTRA es Ministerio Público. Y ahí se supone que ya se ha producido la denuncia, que el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto y que el proceso de la trata de personas ya empieza un camino judicial. Entonces, otro registro. Y ahí es que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando a nivel también del Estado? Porque no conversan ambos registros. No están integrados. No están integrados por un lado y por otra parte dan data distinta. Lo que sí es parecido es que ambos marcan a la explotación sexual como principal finalidad de explotación. Ricardo, vamos a seguir conversando también sobre este tema de las denuncias de desaparición que ustedes señalan en este informe, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta esto, hay que estar alertas a ello porque podría estar sucediendo. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Porque actualmente escuchamos en los medios de comunicación, en la radio, a diario, denuncias de desaparición de niños, adolescentes. A ver, el fenómeno de la desaparición puede significar muchas cosas. Lo cierto es que la persona no está en su domicilio, ¿sí? Entonces, la persona puede haber fugado, puede haber tenido un amorío, miles. Por diferentes factores. Diferentes factores. Pero desde el otro lado, desde la trata de personas, prácticamente toda víctima de trata de personas está en condición de desaparecida. Porque no se conoce su paradero, su familia no sabe dónde está, su familia la busca, ha sido engañada, ha sido trasladada, ha sido ubicada en otra parte. Entonces, es importante trabajar los temas de desaparecidos también, porque también hay estadísticas ahí, también hay registros de desaparecidos que no se están manejando correctamente, porque es una condición de vulnerabilidad. Además, hay muchos casos donde una chica de 17 años se fuga por problemas en la casa, en la familia, y esa es la presa ideal para un tratante y un traficante, para captarla, engancharla y explotarla. Pero es decir que también los tratantes entonces están siguiendo, están olfateando, Pero ¿no? es muy fácil, ¿no? Porque usualmente esta gente tiene que comer, una niña que se fuga va a un restaurante, suele pedir empleo. ¿Cuánto de dinero juega de por medio? Muchísimo ¿Cuánto ganan plata. estos operadores? ¿Quiénes son esos operadores? Ya para finalizar. No sabemos exactamente cuánto dinero se mueve a nivel nacional. A nivel mundial se dice que es el segundo negocio más rentable de crimen organizado por debajo del tráfico de drogas. ¿Quiénes son los operadores? ¿Quiénes son las cabezas? Las cabezas, hay que investigar para saber quiénes son las cabezas. Nosotros podemos tener algunos nombres, hemos trabajado en algunos casos, sabemos de cierta gente, pero eso le corresponde a la policía y eso le corresponde al Ministerio Público. Nosotros hemos hecho más de una vez denuncias al respecto, pero por ejemplo, hace unos meses atrás vimos juntos el caso de Gina Pinchi. Así es. Y ahí se sabe perfectamente quién es el principal operador, el señor Carlos Chávez. Que es un Montenegro. caso emblemático. Es un caso emblemático y por supuesto toda la banda está presa, menos el cabecilla que sigue libre. Pero ¿y por qué Hasta sigue ahora, libre? son meses. Si ya se tienen todos los datos, ¿qué es lo que hace entonces en ese sentido la Policía Nacional, el Ministerio Público, ¿no? Si ya tiene todos los datos, tiene todas las, las evidencias, ¿por qué no se sanciona? El proceso, el caso está judicializado. La sanción debe venir por ese camino, pero el proceso ya de investigación y apresamiento corresponde a las instancias policiales. Bueno, entonces el Estado en ese sentido se está quedando y en lugar de discutir temas, digamos, irrelevantes, por no decirlo otra cosa, se deberían de ocupar de ello, ¿no? Yo no puedo estar más que de acuerdo con eso. En realidad, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Amigos, también. Conversamos con Ricardo Valdés, presidente de la Organización Capital Humano, Social y Alternativo, sobre una problemática en nuestro país, la trata de personas. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos con más en breve.